Colombia, intermodal, hidrovías y trenes, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, agosto 13 de 2020. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Intermodalidad y logística. El transporte puede definirse como el movimiento de personas y bienes a lo largo del espacio físico, mediante los modos terrestre, aéreo o marítimo, o alguna combinación de estos. El transporte no se demanda como actividad final, sino como medio para satisfacer otra necesidad. Así como en las telecomunicaciones, el transporte admite configuraciones en red, lo que se traduce en economías de costos cuando crece el número de usuarios o volumen de carga, facilitando la obtención de economías de escala y modales, asociadas al diseño de sistemas con líneas troncalizadas y rutas de alimentación. Se conoce como logística al proceso de planear, implementar y controlar eficaz y efectivamente tanto el flujo como el almacenamiento de bienes y servicios y la información entre un origen y un destino. La misión de la logística es contar con los bienes o servicios necesarios en el lugar, tiempo y condición deseada, previniendo las contingencias y administrando los costos. Una cadena logística entendida como el conjunto de eslabones necesarios para satisfacer el posicionamiento de bienes o servicios bajo características de eficacia y eficiencia presenta tres grandes componentes estructurales: abastecimiento, producción y distribución. Imagen tomada del Plan Maestro Intermodal de Transporte de 2015-2035, una política pública de Estado para hacer de Colombia un país competitivo. Mintransporte 2015. Transporte y Producto Interno Bruto en Colombia. Para el caso colombiano, en 2018 la participación del sector en el Producto Interno Bruto se mantuvo en el 5%. El transporte terrestre, incluyendo el vial y el férreo, aportó el 67% al interior del sector transporte. El 80% de la carga nacional y el 3% del comercio exterior se transporta por modo vial. A nivel de carga nacional, los bienes movilizados corresponden en su mayoría a productos de los sectores de comercio, manufacturas, incluyendo bienes agroindustriales, agro y minería. Según el Informe Nacional de Competitividad 2017-2018, los altos costos del transporte de carga sumados a la falta de zonas adecuadas de carga y descargue son la principal barrera que impacta la logística en Colombia. Según la Superintendencia de Puertos y Transporte, las 9 zonas portuarias de Colombia en 2014 movilizaron 185 millones de toneladas, cifra equivalente al 98% del comercio exterior del país, donde la carga en contenedores participó con 2.13 millones de TEU, de los cuales 1,58 millones correspondieron al Caribe y 0,55 millones al Pacífico. En Colombia para el 2014, aunque la carga exportada, 66 millones, triplica la importada, 22 millones, solo se movilizaron cerca de 2,5 millones de contenedores al año y de ellos la cuarta parte por Buenaventura, mientras en su orden Cartagena, Barranquilla y Santa Marta respondieron por el 69,4% de los movimientos. Por Buenaventura se movilizó el 30,6% de la carga en contenedores del comercio exterior de Colombia. Imagen. El Plan Maestro de Transporte Intermodal, que no solo olvida que las reservas de petróleo se acabarían en pocos años, al no proponer la locomotora del carbón andino, tampoco propone un sistema férreo eficiente e integrado cruzando por túneles a baja altura las cordilleras. Fuente: Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035. Los contenedores. El contenedor entró en escena en 1956 y revolucionó el mundo de la carga.
Los $6 por tonelada movilizada en el puerto se convirtieron en $0,16 por tonelada. Menos tiempo y menos mano de obra. Los buques pasaron de reposar semanas en el muelle a quedarse horas. De transportar 10.000 toneladas a 16 nudos a 40.000 toneladas a 24 nudos. De rendimientos de 0,63 toneladas hora hombre a 4,23 toneladas hora hombre. En los puertos, los muelles largos con buques y estibadores se transformaron en puertos de patios descubiertos y anchos, con grandes grúas de carga. Los barcos también se transformaron en planchones de mayor calado y capacidad para acceder a las economías de costos. El contenedor ha facilitado el transporte intermodal y la generación de sistemas de puertos secos en red con puertos y aeropuertos y ha permitido reducir los costos de bodegaje que suelen ser una carga onerosa para el producto. Mientras en 2000 el volumen de tráfico marítimo mundial de contenedores en millones de unidades equivalentes a 20 pies TEU fue 200 millones de TEU y en 2010 llegó a 565 millones de TEUs. Para 2018 la cuantía superó los 792 millones de TEU. Shanghái, con más de 42 millones de contenedores, mantuvo su primer lugar superando a Los Ángeles, que con 9,5 millones de contenedores es el más activo de Estados Unidos. Imagen. Tráfico marítimo e intercontinental en contenedores y entre megaregiones en el periodo 1995-2010. En el 95, ¿qué tenemos? El movimiento de Asia a Norteamérica tiene un flujo de 4 millones y un contraflujo de 3,5 millones de contenedores. Entre Asia y Europa, flujo 2,4, contraflujo 2 millones. Y de Norteamérica a Europa, flujo 1,7 y contraflujo igual, 1,7 millones de contenedores. Pero en el 2010 la cifra es muy favorable para Asia. Entre Asia y Norteamérica, 14,3 millones y un contraflujo de solo 8,6. Entre Asia y Europa hay un flujo de 13,5 y un contraflujo de solo 5,6. Mientras que entre Norteamérica y Europa el flujo es de 3,2 y el contraflujo de 2,8 millones de contenedores. En general, se observa en este periodo del 95 al 2010 un crecimiento exponencial del comercio de contenedores a nivel global. Un enfoque logístico. Los primeros empleadores del mundo son puertos y aeropuertos cuando son nodos de transporte y no lugares de paso. En la década de 1920 el impacto de los trenes cafeteros en Colombia resultó comparable al del Canal de Panamá inaugurado en 1914. Si bien la inauguración del ferrocarril de Panamá en 1855, la primera metrópoli de Colombia, fue la capital del Istmo, también con obras como el ferrocarril de Antioquia, que redujo 20 veces costo y tiempo de movimiento de carga entre Medellín y Puerto Berrío, o la del ferrocarril de Caldas, que llegó a Manizales en 1927. Tras el poblamiento del occidente colombiano se facilita la industrialización del país gracias al binomio café-ferrocarril. Partiendo de que el Río Grande de la Magdalena es Colombia, en lugar de poner a competir a lo largo de la hidrovía, ferrocarril, carretera y río, y de detener la navegación en la Dorada sin concebir que los corredores logísticos deben tener conectividad y continuidad, pregunto, ¿por qué no llevar la navegación hasta Neiva remontando el salto de onda tal cual se hizo para llevar por agua los equipos para las hidroeléctricas del Huila? ¿Acaso no sería conveniente integrar a través del Meta las hidrovías del Magdalena y el Orinoco? ¿Por qué no desarrollar el corredor férreo del río Cauca, extendiendo el tren desde Buenaventura hasta Urabá? ¿Por qué no construir el ferrocarril cafetero con un túnel de 42 kilómetros a 1.250 metros sobre el nivel del mar y pendiente máxima del 3% entre Perico, La Dorada y el kilómetro 41 Manizales?
Imagen hidrovías del Magdalena y Atrato y corredor férreo del Cauca extendido a Urabá, Cupica y La Dorada. Se observa además la hidrovía del Meta llegando a las estribaciones de la cordillera. En rojo están las líneas férreas donde se observa no solamente el corredor logístico Buenaventura-Urabá, sino el paso interoceánico entre Urabá y Cupica, además del ferrocarril cafetero integrando la hidrovía del Magdalena con el corredor férreo del río Cauca. Impactos en el Río Grande. Con la navegación por el Magdalena, gracias a que entre los beneficios de la hidrovía operando al 100% del tiempo, se daría una reducción de los fletes superior al 40% y la movilización de 6 millones de toneladas en un horizonte moderado, además de generarse más de 100.000 empleos para Colombia, según estimaciones de la Fundación Igala de la Universidad de Caldas hechas desde los años 90, se produciría actualmente un incremento del PIB mayor al 1,2% de participación, cuantía que podría incrementarse en otro 0,4% del PIB gracias a la hidrovía, sumada a la disponibilidad de energía y agua suficientes en caso de desarrollarse las industrias químicas de base minera contempladas en el Plan Minero de Caldas 2010-16, elaborado por Gabriel Poveda Ramos. Según dicho plan, de las aguas y gangas de las explotaciones auríferas de Caldas y vecinas, se podría obtener apreciables cantidades de sulfuros de zinc, plomo, hierro, cobre, antimonio y arsénico, o zinc metálico y sus derivados. El manganeso de Apia y Viterbo es un yacimiento mineral metálico importante para su eventual aprovechamiento. Existen arenas silíceas de alta pureza en cuarzo, SiO2 en Pueblo Rico y el Valle del Cauca y posiblemente en otros lugares para industrias de silicato de sodio, sílice gel y carburo de silicio. De los yacimientos de calizas en el oriente caldense y de la otra vertiente de la cordillera central podrían proveerse materias primas para una industria de carburo y fosfatos fertilizantes, y en un plano de mayor nivel de desarrollo para plantas de acetileno, cianamida, cloruro químicamente puro y cemento. Imagen vapor remontando los rápidos del Salto de Honda, Tolima, frente al talud de Puerto Bogotá, 1889. Alcances de la hidrovía y la red férrea. Lo anterior, además de conectar el país andino, puede irrigar los beneficios de la navegación por el Tolima Grande, navegando a través del Salto de Honda para llegar a Neiva, y facilitar luego la conexión por tren del altiplano y de la hidrovía del Meta con nuestros dos mares, saliendo desde Bogotá al Pacífico por Buenaventura y Cupica y al Caribe colombiano por Urabá y por Barranquilla. Como fundamento de la intermodalidad, trenes e hidrovías pueden ser rentables en rutas troncales, conectando nodos a gran distancia con frecuencias suficientes y movilizando grandes volúmenes de carga. Un ferrocarril que normalmente puede movilizar hasta 10 trenes por día requiere al menos uno diario para resultar rentable, mientras la Drummond y Cerrejón mueven 8,5 y 9,2 trenes de 10.000 toneladas por día. El ferrocarril del Pacífico, que no alcanzaba la meta de 140.000 toneladas al año 2010, se trazó como meta al 2015 aumentar la carga movilizada a 960.000 toneladas anuales, lo que equivaldría a 8 trenes tipo Cerrejón por mes o un tren de montaña llevando 2.500 toneladas por día. Estas extensiones le darían sentido a una variante férrea con túneles y viaductos por Lobo Guerrero, que resuelve las limitaciones del ferrocarril del Pacífico, optando por esta alternativa ferroviaria con economía de recorrido y mayor eficiencia, en lugar de llegar a Jumbo por una ruta 100 kilómetros más larga para remontar la cordillera por la cumbre, donde solían observarse 2 locomotoras empujando 5 vagones cargados contra 50 que podría llevar una sola máquina marchando por terreno plano. Imagen red férrea actual con 1.795 kilómetros y red ferroviaria propuesta para Colombia en color verde, proponiendo integrar a Buenaventura con Urabá, el ferrocarril cafetero y un paso interoceánico entre Urabá y Cupica.
La fuente de la imagen es la ANI. El ferrocarril cafetero y el túnel Kumandai. Con el túnel Kumandai de 42 kilómetros a 1.250 metros sobre el nivel del mar, conectando las cuencas de los ríos Huacaica en Caldas y Guarinó en Tolima, transitando por el norte de Cerro Bravo, se puede construir una línea ferroviaria de 150 kilómetros con pendiente máxima del 3% que cruce la cordillera central por las granodioritas estables del stock de Manizales, lo que le garantizaría autosoporte al túnel. Este proyecto integraría la hidrovía en La Dorada con el ferrocarril del Pacífico en el kilómetro 41, de lugares donde se podrán desarrollar sendas plataformas logísticas dotadas de polígonos industriales y de zonas francas. Imagen propuesta de la Universidad Nacional y la Sociedad de Mejoras Públicas, elaborada sobre un mapa de opciones viales entre Mariquita y Manizales, diseñadas por Civiltech Ingeniería Limitada para el Instituto Nacional de Vías de Colombia. Imagen. Se observa el ferrocarril cafetero en una línea negra con un túnel de 42 kilómetros cuyos portales están 5 kilómetros aguas abajo del puente que va de Manizales a Neira, ubicado sobre el río Huacaica, y sobre el río Guarinó en una línea cerca de Petaqueros. Igualmente se observa en color negro la línea férrea, pero en rojo la carretera. Los carros llegarían al portal de entrada o al portal de salida, se montarían en el ferrocarril y harían el tránsito a lo largo del túnel, dada su gran longitud. En verde se observa la reserva forestal de Manizales con un área un poco superior al área de la zona urbana de Manizales. Un plan multi pero no intermodal. El propio gobierno, consciente de que con la intermodalidad vial puede reducir los costos de exportación entre el 15% y el 50% y promover el comercio, igualmente debería extrapolar dichos impactos sobre las exportaciones e importaciones del país en un escenario de trenes e hidrovías con carga suficiente, interactuando con un enfoque intermodal. Por fortuna, Caldas ha incorporado en el Plan de Desarrollo 2020-2023 la hidrovía, así esté pendiente el ferrocarril cafetero, que tendrá que esperar la expansión del tren a Urabá y la variante férrea por Lobo Guerrero. Imagen. Colombia, Plan Maestro de Transporte Intermodal, Sistema de Ciudades y Economías de las Vías 4G. En sistemas de ciudades observamos la importancia del altiplano, de la zona conurbada del eje cafetero, del área vecina a Cali e incluso al área vecina a Medellín y a Bucaramanga, e igualmente en la costa norte. Y en economías viales, la intermodalidad en Colombia con una expansión en el sistema carretero del 65%, en el férreo del 29% y en el sistema fluvial del 5%, asociado en este caso en Magdalena, habría diferentes economías. Entre Bogotá y Barranquilla 3 horas, entre Bogotá y Cartagena 4 horas, entre Medellín y Cartagena 6 horas, entre Medellín y Buenaventura 6 horas, y entre Bogotá y Buenaventura 4,5 horas. También hay una economía entre Bogotá y Medellín de 2,5 horas. Destrabando las arterias. Se estima que el valor agregado por el sector transporte está entre el 3 y 5% del Producto Interno Bruto. La inversión pública en transporte es de 2 a 2,5 veces del PIB y en algunos países de hasta un 3,5%. En materia de empleo, el sector transporte genera entre un 5 y un 8% de los sueldos y salarios totales. En los países en vía de desarrollo, la demanda de transporte de carga crece 1,5 a 2 veces más rápido que el Producto Interno Bruto, mientras que el de pasajeros igual que el Producto Interno Bruto. Según el Plan Maestro de Transporte Intermodal para Colombia 2015-2035, una reducción del 1%
del costo ad valorem de los fletes puede aumentar las exportaciones entre 6 y 8 veces. Al respecto, según el estudio Destrabando las Arterias del BID 2010, aislando el impacto de los fletes de otros factores, una reducción del 10% en los costos de comercio produciría un aumento de las exportaciones e importaciones intrarregionales más de un 60-50%. Señala también dicho estudio que tal expansión sería en promedio mayor para los productos manufacturados, 66,3 y 48,4 según hablemos de exportaciones e importaciones, y para los minerales metálicos 69,2 y 47,1 según estemos hablando de exportaciones e importaciones, que en los productos agrícolas, que sería el 54 o del 42,9% según estemos hablando de exportaciones e importaciones. Imagen dinámica del comercio y tráfico marítimo versus Producto Interno Bruto Mundial e índice del OCDE entre el año 1975 y 2016. Fuente: Puertos y Navieras. Obsérvese en línea roja el comercio mundial como crece por encima del tráfico marítimo y sobre todo por encima del PIB mundial, que aparece más abajo. En la parte más inferior estaría el índice de producción mundial del OCDE. El comercio está más que duplicando el índice del OCDE. Más visión marítima. Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, mientras el sistema multimodal en Europa moviliza el 60% de las mercancías, en Colombia, por la falta de articulación entre los modos fluvial y ferroviario, solo se alcanza al 1,5%. De ahí la importancia del desarrollo del corredor férreo del Cauca, articulado a la hidrovía del Magdalena. En relación con la economía del transporte de carga como referente, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2023 señala dos retos. Uno, mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios de transporte, reduciendo la disparidad entre modos e impulsando su integración. Y dos, reducir los costos logísticos, que en la actualidad representan en promedio el 13,5% sobre las ventas. La estrategia para alcanzar tales objetivos contempla, entre otros aspectos, aumentar la red férrea en operación comercial llegando a 1.077 kilómetros, implementar proyectos intermodales para mejorar la prestación del servicio e incrementar la eficiencia de puertos y aeropuertos. Imagen: obsérvese los niveles que alcanzaría el flujo marítimo de contenedores entre 2010 y 2030, creciendo el comercio 1,5 veces lo que crecería la economía global antes de la pandemia. Se observa también en la imagen inferior, que es la del 2030, el crecimiento del comercio, sobre todo a partir de Asia, o el protagonismo asiático si se quiere. Los modos en Colombia. El transporte en Colombia, donde se subraya que la principal transformación ha sido la sustitución del transporte fluvial y férreo por el modo carretero, no ha experimentado cambios importantes en los últimos 50 años, mientras el transporte aéreo en volumen de carga no ha tenido un crecimiento notable. Para finales del siglo XX, el transporte carretero moviliza la mayor proporción. Cada día entran 900 contenedores de 20 pies y salen 600 contenedores de Bogotá. Mover un contenedor desde el altiplano hasta los mares de Colombia cuesta en promedio $2.400 y llevarlo de allí hasta Asia $1.500. En 2015, los modos en Colombia. El transporte en Colombia, donde se subraya que la principal transformación ha sido la sustitución del transporte fluvial y férreo por el modo carretero, no ha experimentado cambios importantes en los últimos 50 años. Mientras el transporte aéreo en volumen de carga no ha tenido un crecimiento notable, para finales del siglo XX, el transporte carretero moviliza la mayor proporción. Cada día entran 900 contenedores y salen 600 contenedores de 20 pies desde Bogotá. Mover un contenedor desde el altiplano hasta los mares de Colombia cuesta en promedio $2.400 y llevarlo de allí hasta el Asia $1.500.
En 2015, en tractomulas y otros camiones se movilizaron en Colombia el 73% de la carga, mientras que por el ferrocarril el 26% y por el sistema fluvial el 1%. Además, según el Plan Maestro de Transporte Intermodal, en los 222.000 kilómetros de vías para el sistema de transporte, la red fluvial poseía el 8,2%, la férrea el 0,4% y el modo carretero el 94,1%. Dado que en contenedores Bogotá solo genera 6 millones de toneladas anuales y que la carga movilizada por el río se estima en 8 millones de toneladas año, mientras contamos con petróleo, habrá que implementar la locomotora del carbón andino no solo para hacer rentable el sistema de barcazas por el Magdalena, sino también y sobre todo para darle viabilidad económica y logística a la red ferroviaria que ya se ha sugerido, sobre todo a lo largo del corredor del río Cauca, estableciendo el corredor logístico Urabá-Buenaventura conectado a la hidrovía en La Dorada. Imagen panorama del sistema ferroviario de Colombia. La década 2002-2012 cerró con un máximo de 76,8 millones de toneladas, según el Plan Maestro de Transporte Intermodal. El histórico movimiento de carga férreo cifra en miles de toneladas. Compárese entonces por modos la longitud total de la red a la izquierda y el movimiento de carga a la derecha. Mientras el carretero dispone del 91,44% de la red, el movimiento de cargas equivale al 73% por el carretero. Mientras en fluviales tenemos el 8,19% de la longitud de la red, el sistema fluvial está moviendo apenas el 1% de la carga. Y mientras el sistema ferroviario es el 0,35% de la red, en carga está moviendo el 26%. El carbón es prácticamente el protagonista. Plan Maestro de Transporte Intermodal y Competitividad. La precaria competitividad del transporte en Colombia se explica por problemas logísticos y de carencia en infraestructura y por la inexistencia de un sistema intermodal de carga, lo que conduce a elevados costos de exportación, tiempos muertos, dependencia del transporte carretero, congestión del sistema y falta de conectividad entre los centros de producción con los puertos y con los centros de consumo. Al año 2018, mientras el 80% de la carga nacional y el 3% del comercio exterior se transporta por modo vial, el modo férreo moviliza el 16% de la carga nacional, en su mayoría carbón, mientras el modo aéreo, con una ponderación del 13% al interior del sector transporte, solo moviliza el 0,06% de la carga nacional y el 0,3% de la carga internacional. Finalmente, para dicho año, el transporte por agua, que a nivel nacional participó con el 1,7%, a nivel internacional lo hace con el 96%, distribuido así 77% exportaciones y 23% importaciones. Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, los costos del transporte en los principales renglones de exportación de Colombia, petróleo, carbón, flores, café y textiles, representan entre el 10 y 35% del valor, cuando en el orden internacional su incidencia es del 6%. En la Unión Europea, donde la logística contribuye aproximadamente con el 14% del Producto Interno Bruto y da empleo a más de 11 millones de personas en los Estados miembros, el principal desafío que se afronta consiste en minimizar el impacto ambiental y en especial en la salud pública del transporte de mercancías, sobre todo por carretera, responsable de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el sector. Colombia, Plan Maestro de Transporte Intermodal, costos de exportación, donde se observa cómo Colombia, al depender del transporte carretero, duplica a Perú y Chile y supera a México. La fuente, Plan Maestro de Transporte Intermodal del Ministerio de Transporte. En rojo, los costos del transporte terrestre, que en Colombia superan a los costos relacionados con la eficiencia de puertos,
con la eficiencia y control de las aduanas y con la preparación de documentos. Economía en fletes como detonante del crecimiento. Ahora sabemos que Colombia, que no ha aprovechado a fondo los 16 tratados de libre comercio ya firmados, necesita diversificar su producción. Sobre esto, el citado estudio del Banco Interamericano de Desarrollo estima que una reducción de los costos de comercio del 10%, además de incrementar el volumen global de los flujos de mercancía y con ello la carga movilizada, también diversificaría los bienes transados, al propiciar un crecimiento de entre un 9 y 10% en la cantidad de productos importados y exportados en la región. Si para Argentina esto le representaría en cantidad 210 productos, para Brasil, Colombia y Perú serían en su orden 253, 53 y 51 productos. Para desarrollar una oferta exportable orientada a los nuevos mercados en el marco de los tratados de libre comercio se requiere de una política productiva soportada en la innovación como estrategia competitiva que promueva la inversión y el desarrollo de nuevos bienes y servicios. Imagen. Con el ferrocarril cafetero cruzando la cordillera central de Colombia por las granodioritas vecinas a Cerro Bravo y el Nevado del Ruiz, se implementaría un sistema intermodal de carga para Colombia articulado a la hidrovía del Magdalena. Obsérvese la conexión entre Buenaventura y Urabá, el canal o paso interoceánico seco Urabá-Cúpica complementado con la hidrovía del Atrato, pero también los corredores a lo largo del Magdalena. El carbón andino. Los carbones colombianos son básicamente duros, térmicos 1A y algunos metalúrgicos coquizables y antracitas, y son reconocidos mundialmente por tener bajo contenido de cenizas y azufre y ser altos en volátiles y en valor calorífico. Colombia posee las mayores reservas de Latinoamérica y es el quinto exportador de carbón térmico del mundo. En 2014, la producción nacional superó los 84 millones de toneladas, 93% de ellas concentrada en La Guajira y Cesar, donde la explotación es a gran escala, y 7% en el interior, donde se destacaron los distritos carboníferos de Santander, Cundinamarca y Boyacá, y en menor grado Antioquia. Todos estos explotados con una minería de corte artesanal y de alta generación de empleo. En el periodo 1980-2004, cuando el comercio de carbón en Asia-Pacífico aumentaba 3,6 veces y el consumo mundial pasaba de 2.780 millones de toneladas a 4.282 millones de toneladas. Colombia, con 7.000 millones de toneladas de reservas medidas, que a la vista podrían ser el doble, tiene posibilidades sacando el carbón andino si desarrolla la hidrovía y los trenes. Las reservas medidas de los distritos carboníferos de Cundinamarca y Boyacá suman 412 millones de toneladas. Este carbón es de 7.000 calorías por kilogramo, el del Cerrejón de 6.000 calorías y el de Antioquia de 5.000 calorías. En Antioquia, donde las reservas llegaron a 90 millones de toneladas de carbón térmico clase 1A, la producción del primer lustro del siglo XXI alcanzó una media de 0.8 millones de toneladas por año. Y pese a que por el cambio climático al 2050 deberá reducirse el 80% del consumo mundial de carbón, el 50% del gas natural y el 30% del petróleo, habrá que consumir las enormes reservas del país en los próximos 40 años, asunto por fortuna viable gracias a que todo el carbón de Colombia es de buena calidad. Imagen. Colombia cuenta con unas reservas medias de 7.000 millones de toneladas de carbón. Obsérvese, por ejemplo, en Córdoba hay un yacimiento de 381 millones de toneladas en las fronteras de Urabá. Ferrocarriles integrando la región andina a los mares. En ese contexto viene la pregunta y el Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia 2015-2035, ¿qué? 1. Por no definir los principales centros de gravedad de generación de carga en la región andina, donde se produce el 70% del PIB y genera el 70% del volumen de carga de Colombia.
como lo son el altiplano, 30% carga, 40% PIB, para el centro, y el corredor del Cauca, 40% Cauca y 30% PIB, para el occidente. No identificó los corredores logísticos norte-sur, transitando por ambas cuencas de la región andina como elementos estructurantes, ni integró adecuadamente altiplano y corredor del Cauca entre sí y con los puertos, pensando que el sistema carretero era suficiente para llegar a nuestros mares. Y dos, Colombia, a pesar de su desarrollo férreo de hace un siglo, por seguir pensando en el transporte carretero, no solo se ha olvidado de su conexión con la cuenca del Orinoco y continúa desarticulada de sus dos mares, sino que tampoco ha aprovechado la mejor esquina de América para integrar sus mares, olvidándose del impacto de los ferrocarriles en Colombia y en especial de los ferrocarriles cafeteros, comparable al del ferrocarril de Panamá de 1855. Imagen ferrocarril cafetero en Colombia, túnel Cumanday largo, sobre propuesta de Civiltec en Mapa de la Patria. Es el corredor bimodal cafetero, se observa la línea de 42 kilómetros, túnel Cumanday, se observa en línea negra el ferrocarril saliendo desde La Dorada, exactamente parte de Perico, por ejemplo, y llega al kilómetro 41 después de cruzar el túnel. Y la carretera que llega a ambos portales, donde los carros se montan en el 3 para hacer la travesía. La vía actual de 1939 fue rectificada en 1951 y con 108 kilómetros para 3.1 hora de recorrido a 35 kilómetros por hora. Visión continental. Las cuencas del Orinoco y del Amazonas cubren el 46.7% del continente sudamericano. Si en la colonia se pensaba que la del río Meta era la ruta entre la Nueva Granada y España, hoy Colombia debe considerar la conexión con el Orinoco por el río Meta como arteria que es navegable en 850 kilómetros durante el 90% del año, o en su defecto la vía del río Guaviare, dado el régimen estival prolongado del Meta, concibiendo el proyecto de la hidrovía en el marco de un corredor logístico que partiendo del Orinoco continúe al altiplano y siga a La Dorada. Y en cuanto a la hidrovía por el Amazonas, es un asunto en sumo grado complejo, dados los impactos por un dragado que supone remover, succionar, transportar y descargar sedimentos del río para depositarlo en otra zona del mismo, generando impactos en el hábitat con posibles consecuencias para el ecosistema íctico y las actividades de pesca artesanal. No obstante, la hidrovía del Amazonas, ecológicamente bien diseñada y administrada por las comunidades del propio territorio, considerando el control de la colonización y previniendo la deforestación, podría ser objeto de un corredor ambiental como soporte de un sistema logístico que, pasando por Manaos, conocida como la metrópoli de la selva, beneficiaría entre otros poblados ribereños a Leticia, además de recoger a Iquitos para luego continuar por el río Napo y avanzar por vía terrestre a Quito como nodo de la cadena de valor. Imagen. Además de acceder a los dos mares, el país debe entrar las cuencas de la Amazonía y la Orinoquía, que son medio continente suramericano, implementando corredores logísticos que remonten los Andes al pasar por los nodos donde está la cadena de valor, Bogotá y Quito. En la imagen aparecen los corredores logísticos para la región andina, uno STW, que es el ferrocarril Buenaventura, La Dorada, Bogotá, Puerto López, hidrovía Meta, Orinoco, otro norte-sur, que es la hidrovía en Magdalena, otro norte-sur, que es el ferrocarril Urabá, La Felisa, La Virginia, Buenaventura. Un paso interoceánico. En lugar del puerto de Tribugá, generando un impacto funesto sobre los ecosistemas vecinos a la Ensenada y compitiendo la Buenaventura, se propone Cupica para establecer un paso interoceánico que lo complemente
y a ser socias del proyecto de las comunidades ancestrales del territorio para prevenir un modelo de enclave utilizando como opción ambiental articular los mares de Colombia mediante un ferrocarril interoceánico que lo uniría al complejo portuario antioqueño. Además de la hidrovía del Atrato que irrigaría los beneficios del Chocó biogeográfico, dicha línea férrea transitando por Vigía y Chigorodó para no interferir el tapón del Darién, empalmaría el proyecto a un sistema intermodal de cargo para Colombia, soportado en ferrovías e hidrovías. Si se busca un verdadero desarrollo es necesario partir del enorme potencial pesquero del Pacífico colombiano. Lo anterior implicaría dotar a la comunidad de un astillero para embarcaciones pesqueras, equipos para el procesamiento de pescados y marisco, fuentes de energía y unidades térmicas para refrigerar la cosecha marina, sistemas de conectividad para sacar dichos alimentos y programas integrales de formación y capacitación en estas materias. Lo anterior podría traducirse en decenas de miles de empleos dignos y remunerados para los habitantes del Pacífico. Imagen Puerto Quibdó sobre el río Atrato. Y Ferrocarril Verde Urabá-Cupica complementado con la hidrovía del Atrato. Urabá frente a los mares de Colombia. El plan maestro de transporte intermodal que no contempla el desarrollo del corredor férreo del río Cauca tampoco incluye a Urabá, el lugar más cercano del Caribe a los principales centros de producción y consumo de la región andina de Colombia, donde además el tradicional puerto de Turbo se transformará en el puerto multipropósito de PCC. También con concreto invertirá $1.000 millones para un nuevo puerto en Necoclí y adicionalmente la clase empresarial de Antioquia hace lo propio para construir Puerto Antioquia de $536 millones sobre la margen del río León en el sector sur de Urabá. Todo este desarrollo aprovechando la autopista al mar que hará más competitivo el estratégico lugar a donde se debería llevar el tren para articular los mares de Colombia. Ahora, si se opta por la transversalidad del medio ferroviario y dicha extensión, buscando un verdadero sistema intermodal de carga que alimente las hidrovías y llegue a nuestros mares, el desarrollo portuario antioqueño traerá ventajas para Colombia por dos razones. Primero, porque Turbo a mitad de distancia entre Necoclí y el río León dista por tierra 340 kilómetros de Medellín, 780 kilómetros de Bogotá y 525 kilómetros de Manizales. Y segundo, porque al igual que en Panamá el ferrocarril del Istmo detonó la primera metrópoli de Colombia, el paso interoceánico Urabá-Cupica, además de llevar beneficios al Chocó biogeográfico, haría lo propio, creando condiciones para una gran urbe en el citado lugar. Imagen Urabá, Colombia, complejo portuario de Antioquia y cuenca del río Turbo. Plataformas logísticas del eje cafetero. Para empezar, preguntémonos, las plataformas logísticas del eje cafetero, ¿dónde deberían quedar? Permítanme algunas consideraciones sobre su ubicación. La del Oriente Magdalenense debería quedar sobre la convergencia del ferrocarril, la carretera y la hidrovía, en un lugar seguro frente al riesgo de inundaciones. Ventaja que favorece al proyecto del puerto Gibraltar en Purnio. Y la del corredor del Cauca sobre la convergencia del ferrocarril y la troncal de Occidente, Pacífico 3. Este sería el caso del kilómetro 41 y de la Virginia. Además, si una plataforma logística como superestructura debería contar con puerto intermodal, polígono industrial y zona franca, estos tres elementos, en especial las plantas industriales, espacialmente pueden estar algo separadas, pero nunca ubicadas sobre una llanura de inundación. Habrá que pensar en el agua y en la generación de energía. Mientras en Purnio y en la Esmeralda, además de carbón en las vecindades, existen las respectivas subestaciones de propiedad de la CHEC para una componente industrial que tiene que ser orientada a industrias químicas de base minera. Ambos escenarios se favorecen por su vecindad a fuentes minerales cercanas y a acuíferos subterráneos para contar con agua suficiente. Finalmente, estos dos desarrollos
que deben ser paralelos para lograr sinergias regionales entre departamentos. Para resultar viables deben partir de sendas asociaciones de municipios, una entre La Dorada, Honda y Puerto Salgar, y la segunda entre las potenciales áreas metropolitanas de Pereira y Manizales. Imagen: ecorregión del eje cafetero, potenciales áreas metropolitanas en un territorio conurbano. En el eje cafetero aparece Manizales con 5 municipios en el potencial área metropolitana. La de Pereira, que es un área metropolitana que ya existe pero no ha incorporado a Santa Rosa. Y en el caso de Quindío podrían integrarse 5 municipios. También aparece un área metropolitana en Ibagué, pero aquí se propone al norte hacer lo propio entre La Dorada, Honda y Puerto Salgar por lo menos. Epílogo 1. El ferrocarril cafetero como propuesta de la Universidad Nacional SMP de Manizales, cruzando la cordillera central de Colombia, y el corredor logístico del río Cauca, integrando Buenaventura con Urabá y con la hidrovía del Magdalena como su extensión, es la clave para implementar un sistema intermodal de transporte de carga en la región andina del país que haga viable la salida hasta los mares. La implementación y puesta en marcha de este proyecto y su complemento se podría financiar con la locomotora del carbón andino exportado a la cuenca del Pacífico. Además, con el advenimiento de la troncal interoceánica por el nuevo canal de Panamá, sumado al desarrollo portuario y urbano de Urabá, Colombia podría sacar ventaja estableciendo un paso interoceánico entre Urabá y Cupica mediante el ferrocarril verde o del Atrato, pasando por Chigorodó y Vigía del Fuerte, complementado con la hidrovía del Atrato. También, además de la extensión del sistema ferroviario desde Urabá a Buenaventura y hasta Cupica, se propone incorporar al país a la cuenca del Orinoco por lo menos y 2 plataformas logísticas dotadas de puerto intermodal, polígono industrial y zona franca como infraestructura complementaria ubicada en los nodos de la intermodalidad de la región andina donde se cruzan los nuevos corredores logísticos. El transporte férreo y fluvial como medios para acceder a nuestros mares suelen ser más eficientes que el sistema carretero. En la imagen, Colombia requiere un sistema intermodal de carga soportado en trenes e hidrovías. Obsérvese arriba todo el sistema existente y propuesto ferroviario, y a la derecha el ferrocarril verde del Atrato, a diferencia del ferrocarril chino, que es el ferrocarril rojo desarticulado de Colombia. Ese ferrocarril verde en color oscuro no afecta a los parques naturales nacionales que aparecen en color verde y cruza el Atrato. Al sur de Isla Grande, ahí empieza la zona inundable del Atrato colombiano. Epílogo 2. Las 2 plataformas logísticas que favorecerían al eje cafetero y que para garantizar la intermodalidad quedarían la del oriente magdalenense sobre la convergencia del ferrocarril y la carretera con la hidrovía, y la del corredor del Cauca sobre la convergencia del ferrocarril y la troncal de occidente, Pacífico 3, son diferentes a una plataforma logística para el modo aéreo como la que compartirían Chinchiná y Palestina, de dotarse el escenario con un aeropuerto de alcance transoceánico que pueda, además de apalancar un turismo, garantizar el acceso a mercados lejanos para exportar perecederos, flores, frutas, hortalizas y productos con valor agregado que no van por tierra o agua buscando el mar. Además del puerto multimodal y de la zona franca, las plantas industriales para producir commodities en especial, espacialmente pueden estar algo separadas, ubicadas de cara a la materia prima en una zona geológicamente estable, bien equipada, en Purnio. Y en la Esmeralda, además de agua suficiente y de carbón en las vecindades, existen las respectivas subestaciones como elementos necesarios para una componente industrial que tiene que ser orientada a industrias químicas de base minera, con fuentes minerales cercanas. Finalmente, 2 desarrollos urbanos que deben ser paralelos para lograr sinergias
regionales entre departamentos y hacer viable las plataformas logísticas. Para desarrollar las plataformas logísticas deben implementarse sendas asociaciones de municipios, una entre Honda, La Dorada y Puerto Salgar y la segunda entre las potenciales áreas metropolitanas de Pereira y Manizales. Imagen Gran Cuenca del Magdalena, Cauca. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Memoras Públicas de Manizales. Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colombia. Manizales, agosto 13 de 2020. Portada: modernización de puertos. Contraportada: el contenedor, grudas y barcos Panamax y Super Panamax. Aquí aparece textos y videos del Museo Interactivo Samoga, alrededor de 60 o 70 documentos. Fuentes bibliográficas y 4 páginas, vamos a ver algunas de esas fuentes. Acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Aerocafé, cómo, qué y por qué. Agua como bien público. Análisis macroeconómico y sectorial, coyuntura y perspectivas. Andén Pacífico colombiano, otro puerto. Aspectos socioeconómicos de la pesca artesanal, marina y continental en Colombia. Balance, comercio exterior, innovación y perspectivas 2018. Balanceando las necesidades sociales y productivas de infraestructura. Calentamiento global en Colombia. Carbón andino colombiano. Ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio. Colombia por el regreso del tren andino y la multimodalidad. Corredor bimodal cafetero. ¿Cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia? Champanes, vapores y remolcadores. Desarrollo minero energético de Caldas. Destrabando las arterias, el impacto de los costos de transporte en el comercio de América Latina y el Caribe, BID 2010. Determinando los efectos del cambio climático y del cambio en usos del suelo en la macrocuenca Magdalena, Cauca. Página 2. Dinámicas económicas del eje cafetero. 2 plataformas logísticas para la ecorregión. Efectos naturales y antrópicos en la producción de sedimentos de la cuenca del río Magdalena. Eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. Eje cafetero, fortaleza minero industrial y posibilidades agropecuarias. El agua en la bioregión caldense. El eje Urabá-Cupica, la salida de los océanos de Colombia. El ferrocarril cafetero por el norte del Tolima. El impacto de la deforestación en la erosión de la cuenca del río Magdalena. El regreso del tren andino a la ecorregión cafetera. El río Cauca en el desarrollo de la región. El río Grande, su ecosistema y la hidrovía. El río Magdalena, escenario primordial de la patria. El río Magdalena y su navegabilidad. Empresarios del Caribe colombiano. Historia económica y empresarial del Magdalena Grande y del Bajo Magdalena. Energía, a recuperar la senda perdida. Estudio ambiental de la cuenca Magdalena-Cauca y elementos para su ordenamiento territorial. Página 3. Fundamentos de economía y transporte. Geología económica del eje cafetero. Geomecánica. Hidroituango. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué podrá pasar? Honda, eje de modernización del siglo XIX al siglo XX. E identidad. Infraestructuras estratégicas para la conectividad de Caldas. Introducción a la teoría económica. La navegación a vapor por el río Cauca. Logística del transporte para la RAP del eje cafetero. Magdalena Centro como nodo andino intermodal. Manual de geología para ingenieros. Master Plan de Magdalena River. Minería en la ecorregión cafetera. Muelle Tribugá. Navegando al desarrollo, Pacífico colombiano, Pacífico biogeográfico y geoestratégico colombiano. Pacífico colombiano, Tribugá-Cupica. ¿Para dónde va el Magdalena? Elementos sobre logística y transporte verde. Y página 4. ¿Para dónde va el Magdalena? Riesgos sociales y ambientales y económicos del proyecto de navegabilidad. Plan de consolidación en el Bajo Cauca. Plan de manejo de la cuenca del Magdalena Cauca.
Plan estratégico intermodal de infraestructura del transporte. Plan estratégico intermodal y plan maestro de transporte. Plan maestro de transporte intermodal 2015-2035. Plataformas logísticas y transporte intermodal en Colombia. Preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Prospectiva energética del eje cafetero. Retos del crecimiento en el eje cafetero. Río Cauca, geografía económica en su área de influencia. Sistema de asistencia satelital a la navegación en el Magdalena. Sistema ferroviario por la región andina de Colombia, transporte de sedimentos en ríos colombianos, transporte de sedimentos en suspensión en los principales ríos del Caribe colombiano, magnitud, tendencias y variabilidad. Un canal bioceánico por el Chocó biogeográfico, un contexto para el puerto de aguas profundas entre Bogotá, Colombia, un plan maestro de transporte multi pero no intermodal y vida y desarrollo para el territorio del Atrato. Muchas gracias.